Y ahora sí, vamos a pasar a escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, estás aquí. Te hemos alabado, Señor. Tú eres digno, digno, completamente digno, Señor. Y queremos escuchar tu voz. Por eso, Señor, estamos aquí humildemente. No somos nada en tu presencia, menos que polvo. Pero, Señor, tú nos has dado este privilegio de juntos escuchar tu voz. Entonces, úsanos tanto para hablar como para recibir. Que toda distracción, que toda preocupación podamos colocar ahora en la mesa de tu altar, porque tú cuidas de nosotros y cuidas perfectamente, Señor. No puedo expresar nada más que esta tremenda bendición de que tú nos cuidas en cada instante de nuestras vidas. Y gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. He titulado nuestra meditación en esta mañana: la santidad nos lleva al gozo de nuestro Dios. Una vida de santidad es aquella que va a gustar el verdadero gozo de nuestro Señor. Estamos estudiando la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Y haciendo algo de memoria, vamos a ver que en la semana pasada podemos deducir claramente por las palabras y la escritura de nuestro siervo del Señor, el apóstol Pablo, escribiendo ungido por el Espíritu Santo de Dios, que el Evangelio demanda la santidad que resulta de un vivir altamente moral y ético. El verdadero creyente es luz. Y como luz tenemos una responsabilidad ante Dios y ante nuestra sociedad de vivir una vida que honre al Dios que nosotros decimos servir. Y para ello hay que ir a la presencia del Señor. Hay que entrar en el santísimo lugar. Y hay que realmente permitir que la gloria del Señor, si yo puedo decirlo así, purifique nuestras vidas y nos guíe y cambie nuestro pensar y nuestro querer para su voluntad perfecta. Como cristianos necesitamos permitir ser construidos por Dios antes de construir algo para Dios. A Dios no le impresiona los templos. A Dios no le impresiona las elocuencias humanas. A Dios no impresiona la riqueza humana. No hay nada que le impresione a Dios a no ser un corazón contrito y humillado que permite que Él sea Señor. Por eso, la caminata de cada uno de nosotros no es fácil y es cuesta arriba, pero hay que hacerla. Y yo no puedo hacer por ti, tú no puedes hacer por mí. Cada uno necesita ir individualmente a la presencia del Señor. Es por esto que veíamos la semana pasada que el apóstol Pablo va a hacer algunas preguntas retóricas, pero que todos ya sabemos de antemano la respuesta. ¿Qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y Satanás? ¿Qué parte tiene el creyente con el no creyente? Es interesante, porque muchas veces queriendo unir estas cosas que son imposibles, así como es el aceite y el agua, acabamos dañando el testimonio y la vida. Entonces, en 2 de Corintios, y estamos ahora en el capítulo 7, verso 1, el apóstol Pablo comienza su texto de este capítulo, continuando su escritura y su carta, diciendo: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Santidad es incompatible con inmundicias. Santidad es gradativa y puede perfeccionarse. Además es lo que Él nos dice aquí, en el temor, en la consideración
de quién es nuestro Dios. Pero podríamos preguntar, ¿y qué promesas son estas? Y en el capítulo anterior, el capítulo 6, el apóstol nos muestra cuáles son estas promesas. Son tres que voy a destacar. Primero, en 2 Corintios 6, 16, él va a decir en la parte B, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La primera promesa es que una vida de santidad, una iglesia santificada, esto puede estar segura de que sentirá, porque Dios estará presente en medio de su pueblo santificado. Él mora en medio de su pueblo. Si alguien quiere realmente reconocer la presencia de Dios en su vida y ver su obrar en su vida, necesita buscar la santidad. Entonces, él también nos dice en 2 Corintios 6, 17, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Su pueblo en santidad será bienvenido ante él. Es increíble esta realidad, porque cuando el Señor vino en el relato bíblico de Génesis a estar con Adán y Eva después que habían pecado, no había bienvenida ahí, había miedo, había oscuridad y ellos tuvieron que esconderse porque sabían que estaban lejos de la perfección ahora y de la voluntad con que Dios les había creado. Para que uno sienta bienvenido en la presencia de Dios, es necesario ir con un corazón realmente sincero, contrito, humillado, arrepentido, pero entendiendo quién es Dios. Y en 2 Corintios 6, 18, la tercera promesa dice, yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La santidad nos llevará a experimentar la paternidad de Dios. Y eso sí que es decir, no solamente que Él es nuestro cuidador, sino que Él es nuestro creador, que Él tiene un propósito para nuestra vida, que Él es la fuente de nuestra existencia y que nos sostiene en todo momento. No obstante, sin conocer a Dios, y no estoy hablando de religión, porque hay mucha gente religiosa que no conoce realmente a Dios, pero el que es sincero y va delante de Dios, va a descubrir que Dios te ama de manera incondicional, de una forma especial, y que Él es exquisito en el trato con cada uno de nosotros que somos tan diferentes unos de otros. Y Él obra con amor y en sus brazos podemos sentir su paternidad, el Todopoderoso. Y podemos decir no solo que conocemos ser hijos, pero que lo somos en hecho, porque este Padre sí que es el Padre perfecto. Puede que no hayas tenido un Padre perfecto, y todos no lo hemos tenido en esta historia de nuestra vida, pero Dios es el Padre perfecto y Él cuida de nosotros en los mínimos detalles. Así que la santidad es nuestra meta. Quiera o no, hermanos, todo creyente verdadero tiene que ir en pos de su santidad. Por eso me acuerdo de Hebreos 12, 14 que dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Santidad tiene mucho que ver con reconciliación. Santidad tiene mucho que ver con comunión, con koinonía, con esto ser cuerpo. Por eso, uno de los grandes pasos de la santidad es estar en paz con Dios, pero con el prójimo también. Así que Pablo ahora, por fin, va a llegar a mostrar el resultado de la carta hasta aquí, esto que fue enviada con palabras fuertes, con palabras importantes, esto con recomendaciones y exhortaciones a la iglesia de Corinto. Domingo pasado, un joven preguntaba, pastor, ¿por qué cuando tú predicas siempre estás como si estuviera riñéndonos? Y yo me quedé pensando en esto toda la semana. Digo, ay Señor, yo creo que tengo que cambiar la forma. Pero es que estaba hablando de las exhortaciones de Pablo, no podía haber otra cosa. Pero hoy va a cambiar el asunto. ¿Por qué? Porque Pablo va a ver, y aquí vamos a ver el gozo de Pablo por el arrepentimiento de los corintios.
¿sí? El pasaje ahora cambia totalmente de dirección, desde la exhortación a la confianza a un gozo pleno. El apóstol Pablo ahora está con su corazón, hay fiesta, hay realmente fiesta cuando está escribiendo estas palabras que pasa a escribir ahora, y vamos a leer en el capítulo 7, versículos 2 a 4. Dice así: aceptadnos en vuestro corazón. A nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. No hablo para condenaros, porque he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir juntos y para vivir juntos. Mucha es mi confianza en vosotros. Tengo mucho orgullo de vosotros. Lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. Es interesante este texto de Pablo y vamos a meditar en él ahora, haciendo un poco de memoria. En el capítulo 2, versículos 12 a 13, Pablo nos cuenta, quedó atrás, pero para que recordamos, nos recuenta una experiencia de agonía personal que tuvo en Troas o Tróade, porque no sabía cuál era la situación en la iglesia de Corinto. Él mandó por Tito una carta, y una carta dura. A esa sí que estaba riñendo, pero no sabía el resultado. Y eso le traía angustia, porque para llegar hasta ahí le costó a Pablo, siervo de Dios, tener que mandar una carta como esta. Pero no sabía también qué respuesta había. Habían surgido grandes problemas entre Pablo y los corintios. Y el apóstol había hecho antes de la carta una breve visita a Corinto, pero en vez de que su visita resolviera las diferencias, se empeoraron. Y Pablo se fue consternado, después de lo cual escribió una carta sumamente severa enviada por Tito, o a través de Tito. Al no encontrar a Tito en Troas, viajó hasta Macedonia y allí encontró a Tito, quien le compartió, ahora sí, buenas noticias sobre Corinto. Por la gracia de Dios, la amonestación del apóstol Pablo dio resultado, llevando a la iglesia a la reconciliación. Eso es precioso. Aquí Pablo está gustando la bondad y la victoria del Señor. Amonestar, hermanos, no es ofender, no es corromper al otro, ni sacar ventaja de nada ni de nadie. No eran estos los objetivos de Pablo. Por el contrario, y cuando leía este texto y meditaba en él, me venía a la cabeza el apóstol Pablo, que escribió en Romanos 5:5, dice: y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. No fue fácil para el apóstol sufrir todas aquellas mentiras que dijeron de él, toda aquella separación, aquellas acusaciones, sabiendo que aquella iglesia había comenzado desde un principio, porque Dios lo llevó allí, amaba a aquellos hermanos. No fue fácil, pero su esperanza no estaba en cualquier otra cosa, sino en el Dios que cuida de su pueblo y de su iglesia. Y nosotros necesitamos aprender esto de Pablo. Necesitamos aprender a confiar en Dios, porque el que no conoce a Dios ni confía en Él está tan lejos de la verdad que no sabe verdaderamente a qué aferrarse en la hora de los momentos más difíciles. No tiene la esperanza que tiene todo aquel que es hijo, hecho hijo de Dios. Por la gracia de Dios, la amonestación de Pablo había resultado. Amonestar no es ofender. Sabes, hermanos, vivimos en un mundo donde el engaño, la decepción, la injusticia, la corrupción sexual, moral, ética, son las normas de conductas que lamentablemente se encuentran aún a veces en la comunidad de fe. El ser humano es tan torcido y está tan caído que sus propias armas de grandeza son de destrucción al mismo tiempo, tocado por la esclavitud del pecado, de la cual no saldrá si Cristo no está. Como cristianos,
debemos luchar por la integridad de nuestras vidas. No vale ser como los demás. Hagan lo que yo digo y no lo que yo hago. Esa no es nuestro eslogan principal, sino como Cristo. Queremos ser como nuestro Señor y ser verdaderamente íntegros, aun cuando nosotros podamos caer o fallar, porque la santidad nos ayuda a perfeccionarnos, pero no es perfección. El Señor lo sabe. Pablo afirma que su destino está irrevocablemente unido a los corintios, fuera en muerte o en vida. Como siervo, era cuerpo y los amaba a lo que fuera y sentía amor y orgullo por aquella iglesia porque era pueblo de Dios. La mucha confianza, los va a decir él, y fe que tenía Pablo en los corintios era ahora restaurada por las buenas nuevas que Tito compartió. Tito dijo, mira, la iglesia se arrepintió, reconoció que estaba equivocada y quiere reconciliación. Y eso trajo a Pablo gozo, ¿no? Porque él confiaba en aquel pueblo a pesar de lo que estaba viviendo. Él dice, me glorío. Es una expresión de un gozo desinteresado que el apóstol tenía en los corintios debido al profundo arrepentimiento de ellos y la aceptación que han declarado acerca de él y de su evangelio. Tal como dice el salmista, ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. ¿Cierto? Todo aquel que espera en Dios. Hermanos, esa es una lección tan grande para nuestra vida, porque muchas veces vamos a ser injuriados. A veces vamos a ir frente a la justicia humana, que no es más que injusticia. Pero el Señor es fiel y Dios bendice a su pueblo en todo momento de su vida. Por eso Pablo ahora dice, lleno estoy de consolación. Yo me siento completo, es lo que él está diciendo. Es en realidad presente de lo que Pablo había anhelado en cuanto a los corintios o a los corintios de Corinto. La sinceridad, el amor verdadero, la intercesión y el saber esperar son aspectos de la restauración que nos lleva a ver la victoria en Cristo. Es tan interesante esto, hermanos. Dios es fiel. Dios levanta a su pueblo. Dios bendice a su pueblo. Dios siempre nos llevará, aún en medio de las luchas, a buen puerto. Y todos aquellos que tienen al Señor saben, aun cuando siendo mártires en esta tierra, que tendrá su vida reivindicada en la presencia de Dios y en el juicio final. Qué gozo tenía Pablo. Pero como en el caso de Pablo, el gozo no es una causa de autocongratulación. No es para decir que bien lo he hecho, porque así somos. ¿Ah? No tiene nada que ver. Tú no puedes hacer nada que Dios no te haya dado el poder para hacerlo. Tú no puedes hacer nada que Dios no quiera. Tú no tienes la llave de nadie. Si Dios cierra, cierra. Si Dios abre, abre. No era lo que Pablo estaba diciendo, sino que él reconoce esto como un regalo del Señor, como una victoria. Nunca me olvido cuando mis padres nos contaron, éramos pequeños en familia. Ellos fueron a una gran convención cristiana. Y había, entre los que iban a hablar, había un hombre que había sido marginado y un asesino muy peligroso en nuestra región, donde vivíamos, y que había matado a mucha gente. Pero que en la cárcel alguien le habló de Cristo y él se convirtió y aceptó al Señor en su corazón y su vida ahora, y había ya cumplido su condena y ahora estaba libre, pero él se dedicaba a dar y contar lo que Dios había hecho en su vida. Y entonces estaba toda la gente ahí expectativo para ver lo que él iba a contar. Y él contó. Eran cosas terribles que él había vivido, pero también contaba ahora que Dios le había salvado. Y él terminaba diciendo, solo hay una cosa que me entristece. Dice, yo entré en una casa la última vez
para robar. Y maté a la familia. Y solo dejé una niña pequeñita porque salió al final. Y yo siento en mi corazón el no poder decir a esta niña cuánto estaba perdido y cuánto siento lo que hizo. Y de repente, en el público, atento a lo que estaba diciendo, salió una señora, joven señora, que vino hasta aquí y se puso al lado. Y nadie entendió nada. Bueno, ¿qué va a decir? Va a continuar, es otra persona que va a hablar. Y entonces ella dijo, yo quiero hablar. Y él le pasó el micro. Y ella dijo, quiero hablar primeramente a ti, pero también a todos. Yo era aquella niña, pero Cristo también me salvó. Y le dio un abrazo. Imaginaros cómo quedó aquella iglesia y aquella convención tocada por lo que Dios es capaz de hacer cuando confiamos y cuando ponemos las cosas en Él. Segundo aspecto, el consuelo de Dios en Cristo siempre es restaurador. En el versículo 5 a 9, Pablo dice así: pues aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos los lados, por fuera, conflictos, por dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con el que fue consolado en vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto y vuestro celo por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa aun cuando me pesó. Pues veo que esta carta os causó tristeza, aunque solo por un poco de tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra. Pablo nos habla de la agonía que experimentó, de las razones por las cuales la ansiedad y tristeza se habían convertido en gozo. Nos expone la agonía física, emocional que había sentido después de haber enviado la fuerte carta de amonestación a los corintios. Pablo no sabía cómo iban a reaccionar. Esto nos refleja algo muy verdadero, hermanos, la fragilidad de todo ser humano bajo las presiones y el estrés del vivir diario. No hay nadie que pueda decir, yo nunca me he deprimido. No hay nadie que pueda decir, yo nunca he enfrentado un problema tan difícil. Todos pasamos por ahí. Todos enfrentamos cosas que nos superan. Todos nos cansamos. Todos pasamos a momentos de angustia. No hay nadie en esta tierra, incluso nuestro Señor Jesús, cuando fue a morir por ti y por mí en la cruz. Aquel momento era crucial en todos los sentidos de la palabra. Padre, si es posible. Y su aspecto físico, su condición física era de tremenda angustia, la cual yo no sé cómo es. Las luchas externas e internas de nuestras vidas sí nos deprimen muchas veces. Pero aquí hay una nueva preciosa. Dios consuela a los deprimidos. Qué importante es tener a Dios por el centro de nuestra vida. Esa declaración es afirmativa, categóricamente le está diciendo. La fuente de nuestra garantía es que Dios llama a su lado a quienes están deprimidos o afligidos y les consuela. Dios ha defendido su promesa en la vida de Pablo con la llegada de Tito. Era una fiesta en aquel momento cuando Pablo se enfrenta ahora a este gozo de ver lo que Dios ha hecho en el corazón de Tito y el mensaje que Tito tenía. Eso nos enseña, hermanos, que para ser consolado es necesario confiar en Dios y esperar. Dice el salmista en su versión del consuelo: pacientemente esperé a Yahvé y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca
cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán estos muchos y temerán y confiarán en Yahvé. Tercer y último aspecto, la tristeza permitida por Dios nos lleva realmente a la vida. Dice el apóstol Pablo, versículos 10 a 12. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque mirad, ¿qué solicitud ha producido en vosotros esto? Esta tristeza piadosa, qué vindicación de vosotros mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo habéis demostrado ser inocentes en el asunto. Es interesante lo que Pablo está diciendo. Todo lo que pasó llevó a la iglesia de Corinto a ser más santa, a rectificar. Dice alguien que es de sabios aprender a rectificar. Y torpe es aquel que quiere vivir toda vida en su orgullo, aunque esté en el error. Qué importante es saber reconocer nuestros fallos, así como la iglesia de Corinto. Porque no solamente trajo bendición a la iglesia, lo trajo a Tito y lo trajo al apóstol Pablo, que vio una vez más que la obra del Señor es verdadera y lo que Dios habla no es en vano. Así que en el versículo 12 él dice, aunque os escribí, no fue por causa del que ofendió, ni por causa del ofendido, sino por vuestra solicitud. Por nosotros se manifestará, por vosotros se manifestará a vosotros delante de Dios. La frase tristezas que es según Dios señala esta clase de tristeza que produce el verdadero arrepentimiento. Este camino de tristeza que produce arrepentimiento y conduce a la salvación. Ese texto nos muestra la evidencia de que la gracia de Dios nunca es en vano. A veces nos entristecemos delante de Dios, pero cuando Dios nos muestra lo que realmente somos, sin los parches que hemos puesto o sin las máscaras que hemos construido, nos damos cuenta que no somos tan guapos, tan bonitos, tan fuertes, tan maravillosos, tan santos, tan alados como quisiéramos. Por el contrario, lo que hay en nuestro corazón a veces nos avergüenza a uno, por eso nos escondemos o ponemos una fachada para que nadie lo vea. No obstante, cuando Dios nos muestra, eso nos causa tristeza, pero produce en nosotros una transformación, un arrepentimiento, un cambio de camino. Salmo 51, 17 dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En cambio, hermanos, la tristeza del mundo, porque no hay nadie en este mundo que también no vaya a pasar por tristeza, incluye dolor, melancolía, pero sus resultados son opuestos porque llevan a la muerte. ¿Por qué? Porque la tristeza mundana puede causar dolor y aceptación de haber hecho mal, pero no conduce a que uno se rinda ante Dios. Podemos recordarnos Saúl y David, dos hombres imperfectos, pero con finales bien diferentes. Pero más claro está Pedro y Judas, dos hombres imperfectos. Ambos negaron, pero Pedro se arrepintió y Judas buscó la muerte como su salida. La tristeza produce muerte al que no se entrega a Dios. Pues en este caso la tristeza le consume, ¿no? O consume el alma, frustra las esperanzas y extingue y desensibiliza todo el ser. Es así. La tristeza de este mundo te lleva al camino de la amargura y de la muerte.
Pablo entonces felicita a los corintios por disciplinar a cualquiera que lo atacara a él y a el evangelio, que atacara al evangelio, no para vengarse. Pablo no está buscando venganza aquí, lejos de Pablo eso, sino porque un mal había sido corregido. Y eso es lo importante, porque cuando algo va mal, ¿no? Esto uno lucha para eliminar el mal, para que las cosas se tornen bien, vuelvan a ser bien. Cuando tienes una enfermedad y algo está corriendo sobre tu cuerpo, el médico va a intentar rastrear y hacer todo lo posible para eliminar, para que tú estés en salud. Entonces, lo que Pablo se alegra no es de que esto por fin fue vengado, no es nada de eso, pero porque la iglesia había vuelto al camino correcto. Pablo no ignoró ni siquiera la culpabilidad de los corintios en acciones pasadas, pero ahora los declara inocentes porque habían negado relacionarse con el ofensor, que probablemente no era ni miembro de la iglesia de Corinto. Entonces, vamos a terminar con algunas conclusiones, pensando en algunas cosas importantes en esta etapa tan preciosa de una primera victoria que vemos en la carta de los Corintios, que vive y experimenta el apóstol Pablo. No es un juego, él no está interpretando nada, él está agradeciendo a Dios porque aquella iglesia y su pueblo había reconocido verdaderamente su error y habían reconciliado con Dios y con él. Segunda de Corintios 7, 13 a 16 dice: por esta razón hemos sido consolados. Y aparte de nuestro consuelo, mucho más nos regocijamos por el gozo de Tito, pues su espíritu ha sido confortado por todos vosotros. Porque si en algo me he jactado con él acerca de vosotros, no fui avergonzado, sino que así como hemos dicho todo con verdad, así también nuestra jactancia ante Tito resultó ser la verdad. Y su amor hacia vosotros abunda aún más al acordarse de la obediencia de todos vosotros y de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Quizás como conclusión, la primera cosa que quería que pensemos es que la consolación es una realidad en la vida de los que aman a Dios. Siempre Dios nos consolará. En los momentos más difíciles de tu vida, Él estará presente para infundirte fuerza, coraje y consuelo. Siempre. Tito, el portador del mensaje, fue el mediador entre Pablo y la iglesia. Por tanto, hemos sido consolados, dice Pablo, aún más grande que el regocijo que Pablo tuvo por la reconciliación, ¿no? Esto era el impacto que había producido en el corazón de Tito. Tito vino transformado, vino lleno de gozo y estaba, dije, esa iglesia de Corinto es el cielo en la tierra. Y Pablo dice, sí, yo te había dicho, a pesar de todo, esta iglesia es preciosa del Señor. El sobresaliente informe y su propio gozo por la recepción fue doble razón para que Pablo se regocijara. Eso me recuerda a Pablo hablando a los filipenses cuando dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún efecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes y sintiendo una misma cosa. Ese texto es precioso, pero tengo que decir que aquellos que andan por encima de la propia concepción de quién son delante de Dios, a veces son capaces de ser agentes de división en el seno del pueblo de Dios solo porque el otro no piensa igual a él o no defiende lo que él defiende. Y eso es muy grave porque no conoce verdaderamente cuál es el propósito de Dios. Saber hablar, saber decir, saber exhortar,
pero saber esperar también tiene su fruto. Dios no quiere uniformidad, Dios quiere unidad. Segundo, la tristeza del que vive en la voluntad de Dios se convierte en pleno gozo. Se convierte realmente en un gozo pleno. Aquí hay tres aspectos del gozo de Pablo que podemos ver. El gozo de la reconciliación, porque la separación ha sido restablecida y la desavenencia restaurada, desavenencia. Así que la iglesia y Pablo estaban otra vez en comunión. Pero también el gozo de ver justificada nuestra confianza en alguien en quien uno cree. Tito fue el mensajero y fue usado por Dios para llevar una carta difícil. Y él alaba al Señor por la vida de Tito. Pero va más profundo todavía, porque el gozo de ver a alguien a quien uno ama, ser bien recibido y tratado bien, abre todo el abanico y nos muestra que donde está Dios obra en medio de su pueblo. Al final de este capítulo, Pablo elogia a los cristianos de Corinto. Ellos habían alcanzado victoria y ese era su gozo. Para Pablo, las personas eran tan importantes como su ministerio. Él no quería llevar a cabo un ministerio o el ministerio a expensa de su relación con las personas. No es lo que él buscaba, separación. Él quería que la unidad de Dios fuera una realidad. Y tercera y última conclusión. El que es creyente no se rinde fácilmente, sino que confía en Dios, que en Cristo nos llevará siempre en victoria. Proverbios 24:10 dice así: si te rindes en los momentos difíciles, escasa es tu fuerza. Hay muchos que antes de nada se rinden. No verán victoria. No verán victoria. Primera de Juan 5:4 dice: pues todo lo nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Fe. ¿Crees? Si crees, verás la gloria de Dios. No renuncies. A menos que el Señor mismo diga: ya está, no hay nada que hacer. Pero si crees. Y 1 Corintios 15:57, el propio apóstol Pablo dice: pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Hay victoria. Quizás estés pasando como Pablo o hasta peor, por momentos tan difíciles donde no ves ni siquiera la salida, donde no ves luz en ningún túnel. Pero si confías en el Señor, Él te levantará del lodo cenagoso y te dará la victoria. No renuncie. Sea como Pablo. No te amargues. Confíe en Dios. Clame a Dios. No ceses de llamar a su puerta, de estar ante su presencia. 1 Corintios 15:58 dice: así pues, hermanos míos amados, manteneos firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que vuestro trabajo no es vano en el Señor. Fidelidad, confianza, cuando Dios nos manda, tiene una razón de ser. Cuando Dios nos dirige, cuando enfrentamos una prueba, va más allá de la prueba lo que Dios quiere para nosotros. Y quizás esto es importante en nuestra vida. Quiero terminar con, creo que algunos hermanos ya conocen esa experiencia, pero que me marcó y por eso creo que viene muy bien ahora. Una vez fui con una amiga a visitar un centro de recuperación. Ella era inglesa y iba a su iglesia allá en Inglaterra, en Bristol, quería ayudar a ese centro de recuperación en Brasil que estaba comenzando.
Y fuimos, entramos, yo llegué allí, vi a un señor muy mal, muy mal. Estaba todo torcido, la baba caía por un lado. Yo le miré y dije, Dios mío, lo que hace la droga. Y me tocó eso. Y fui para adentro a escuchar, hablar con el responsable para ver cómo sería posible una colaboración entre la iglesia allá y el centro de recuperación allí. Y fue tan lindo oír los testimonios de lo que Dios estaba haciendo. Terminó diciendo así, bueno, tenemos ya nuestra nueva casa, esta aquí está alquilada, pero ahora ya hemos construido la nuestra y está muy cerquita, aquí está una cuadra. ¿Queréis ir a veros? A verla? Y entonces yo miré para Susi, ella miró para mí y dijo, sí, vamos a ver. Y él dijo, entonces entra en el coche, porque en la entrada de la casa donde estábamos había un coche. Dijo, entrada ahí, está abierta, yo voy a buscar al jefe. Y entonces vino el jefe. ¿Y quién era el jefe? Pues aquel que yo había juzgado, usuario de drogas y que estaba viviendo las consecuencias. Yo entré en crisis cuando vi a aquel hombre que mal podía caminar, con su boquita torcida, sentar al lado del conductor, que era el que nos había atendido, que ahora yo descubrí que era su hijo. Yo dentro de mí dije, no, Señor, yo no entiendo eso. ¿Por qué permitiste que este hombre esté viviendo eso con una obra tan preciosa, salvando vidas? Y yo me quedé mal con Dios aquel día. Me quedé tan mal que yo es como que desaparecí. Me quedé lo más bajo que podía en aquella poltrona de aquel coche sentado y no decía una palabra. Ella hablaba portugués, estaba hablando con ellos. Y de repente aquel hombre miró hacia mí y con mucha dificultad dijo así, ¿cómo te llamas? Y yo le dije, Adonirá, mi nombre es bíblico, es un nombre difícil, tal, lo que siempre digo. Entonces él me miró y dijo así, Adonirá, ¿tú conoces el jugo de la caña de azúcar? Yo dije, ¿cómo no? Mi estado ha sido uno de los mayores productores mundiales de caña de azúcar. Yo digo, conozco. Y él dice, sí, mira que un juguito de caña con un limoncito bien heladito es bueno, ¿no? Yo dije, es maravilloso cuando uno está en calor. Y entonces él me dijo así, pero para ello la caña tiene que ser estrujada. Entonces él dijo, y para mí eso fue palabra de Dios a mi corazón, ¿vale? Él dijo, no te preocupes, Dios me ha estrujado, pero en ese estrujar está sacando lo mejor de mí. Y hermanos, todos mis argumentos se cayeron. Y yo dije así, Señor, si tienes que estrujarme también, no importa, no importa, saca lo mejor, saca lo mejor. Ser creyente es muy diferente de vivir la cristiandad en este mundo posmoderno, donde todo el mundo quiere sombra y agua fresca. Nadie tiene tiempo para Dios y menos para sacrificarse. Si amas al Señor y quieres ver el gozo de Dios, la vida tuya como la mía, tenemos que ir en pos de santidad, no de críticas, de santidad, no de orgullo, de santidad, no de comodidad, de santidad, de santidad. Y ella te llevará a morir, como él decía, cada día muero. Ella te llevará a renunciar todo por amor a Dios. Pero el que tiene a Dios en primer lugar, todas las demás cosas te vienen por añadidura. Amén. Oremos.